Hola, hola y bienvenidos a un nuevo vídeo de Biología y Geología de primero de la ESO. Continuamos con el tema de los ecosistemas. Ya habíamos hablado de los dos componentes que forman un ecosistema, es decir, el biotopo y la biocenosis. Vamos a profundizar un poquito más en esta última, ¿vale? La biocenosis, como ya habíamos adelantado, no es más que el componente del ecosistema que se refiere a los seres vivos que habitan en él, además de las relaciones que existen entre estos seres vivos. Estas relaciones pueden ser alimentarias o de otro tipo, como vamos a ver. En cuanto a las relaciones alimentarias, existen tres tipos de seres vivos: los productores, los consumidores y los descomponedores. Los productores son organismos autótrofos, es decir, producen su propia comida y transforman la materia inorgánica en orgánica. Estos organismos productores suelen ser fotosintéticos, es decir, utilizan la energía de la luz solar para realizar esta transformación de materia inorgánica en orgánica. Y suelen ser las plantas y las algas, sin olvidarnos también de las cianobacterias. Después tenemos los consumidores. ¿Vale? Los consumidores son organismos heterótrofos porque necesitan alimentarse de otros seres vivos. Y tenemos de varios tipos. Consumidores primarios son los animales herbívoros. ¿Por qué? Porque se alimentan de los productores, ¿vale? De las plantas o de las algas. También tenemos los consumidores secundarios. Por supuesto, también son heterótrofos, pero en este caso son los animales carnívoros, porque se alimentan ya no de los productores, perdón, sino de los consumidores primarios, de los animales herbívoros. Podría llegar a existir un peldaño más, es decir, los consumidores terciarios o también llamados superdepredadores, que podrían comerse tanto a los consumidores secundarios como a los primarios. Aquí, por ejemplo, pues podría encajar bien pues un tigre, ¿no? Además de estos productores y consumidores, tenemos los descomponedores, que son los que cerrarían el ciclo. ¿Por qué? Porque son organismos heterótrofos, pero quizá lo más importante aquí es que son capaces de transformar la materia orgánica, es decir, los restos de estos seres vivos, en materia inorgánica, para que pueda ser utilizada otra vez por los organismos productores. Y los clásicos descomponedores son las bacterias y los hongos. Para representar gráficamente cómo son estas relaciones alimentarias entre seres vivos, tenemos las cadenas y las redes tróficas. Vamos primero con las cadenas tróficas. Vale, las cadenas tróficas son lineales y simples. ¿Por qué? Porque bueno, forman simplemente una línea y son muy sencillas, es decir, hay poquitos miembros que forman parte de ella. En este caso, pues por ejemplo, tenemos una cadena trófica que podría ser de un bosque mediterráneo y tenemos pues una planta que es la madreselva, que es comida por el ratón de campo y a su vez el ratón de campo es comido por el zorro, ¿vale? Es muy simple porque realmente esto no es la realidad es mucho más complicada, ¿no? Así que las cadenas tróficas están bien, pero les falta un poquito de profundidad. Y para eso tenemos la red trófica, que no son más que cadenas tróficas enlazadas, que son mucho más complejas, pero también mucho más parecidas a la realidad. Volvemos a tener a la madre selva, ¿vale? A la planta, que es verdad que es comida por el ratón de campo, eso es completamente cierto, ¿no? Y que a su vez el ratón de campo es comido por el zorro, como ya hemos visto. Pero ¿acaso el ratón de campo solamente come madre selva? No, también puede comer las bellotas de una encina, o también puede comer un caracol, ¿vale? O incluso un saltamontes. Como veis aquí, las líneas que lo unen. Y además el ratón de campo no solamente es comido por el zorro, sino que también es comido por la lechuza. ¿Pero la lechuza acaso solo come ratones de campo? No, también puede comer lirones. Y los lirones, a su vez, comen abejas, que también se alimentan de las flores de la madreselva. Y así sucesivamente. De manera que esto se va complicando cada vez más, pero realmente es mucho más parecido a lo que ocurre en este ecosistema, ¿no? Que es el bosque mediterráneo. Espero que os haya quedado bastante claro. Muy bien, pero ¿es que acaso en la vida todo es comer o ser comido? No, los seres vivos se relacionan de muchas otras maneras, ¿vale? Vamos a estudiar dos bloques de relaciones entre organismos. Las que se producen entre organismos de la misma especie, es decir, gorilas con gorilas, hormigas con hormigas, ciervos con ciervos, ¿vale? Que se denominan intraespecíficas,
y las que ocurren entre organismos de diferentes especies, por ejemplo, un elefante y un rinoceronte, o un oso y un salmón, ¿vale? Estas se denominarían interespecíficas. Vayamos con la primera. La primera tiene muchos ejemplos, ¿no? Uno de ellos es el ejemplo de familia. Bueno, pues en este caso, básicamente, esta relación es una relación entre individuos de la misma familia. Progenitores y descendientes, pues se agrupan y se unen pues, para protegerse o para buscar comida. Otro ejemplo de relación intraespecífica es el de sociedad. Y básicamente es una manada o una comunidad social, ¿no?, que se ayudan entre ellos para conseguir comida y protección. En este caso, por ejemplo, tenemos un hormiguero. Aunque también un claro ejemplo de esto podría ser pues, las manadas de ñues que hay la sabana africana. En ambos casos, tanto en la familia como en la sociedad, estos individuos pues, tienen ciertos beneficios, ¿no? Sin embargo, también hay relaciones intraespecíficas que no son tan beneficiosas, como es el caso de la territorialidad. Aquí vemos dos individuos de la misma especie, en este caso unos ciervos, peleándose, posiblemente pues porque no pueden compartir el mismo territorio y las hembras que viven en él, ¿vale? Así que en este caso realmente ambos se perjudican. Hablando ahora de las relaciones interespecíficas, es decir, entre organismos de diferente especie, tenemos el mutualismo. En este caso, ambas especies obtienen un beneficio. Aquí tenemos el claro ejemplo del el cocodrilo del Nilo y el chorlito egipcio. El cocodrilo del Nilo abre su boca y el chorlito egipcio es capaz de comerse la comida que queda entre sus dientes, ¿no? De esta manera, el cocodrilo tiene una dentadura perfecta y el chorlito obtiene una comida de una manera sencilla. En este caso, dos organismos que se benefician. Esto no siempre ocurre así. Entre especies muchas veces se pueden llegar a perjudicar los dos. Es el caso de la competencia. Son especies que rivalizan por el mismo recurso, en este caso, pues por los pastos, ¿no? Y tenemos a un elefante y a un rinoceronte. Ambos se están perjudicando, ya que lo que no se coma el elefante se lo va a comer el rinoceronte y van a competir básicamente por el mismo alimento, ¿vale? Así que los dos acaban, si conviven, acaban perjudicados. Y el tercer ejemplo es el de depredación. En este caso, un organismo se beneficia claramente y el otro claramente se perjudica, básicamente porque muere, ¿no? En la depredación tenemos un animal, que es el depredador, que se alimenta de otro que se llama presa, provocándole la muerte. Así que bueno, esto sería lo que os querría contar en el día de hoy, las relaciones que hay entre los diferentes organismos, tanto alimentarias como no alimentarias. Espero que os hayáis enterado y que os haya gustado el vídeo. Un beso muy fuerte y cuidaos mucho.